Si pueden ver mi pantalla y si me escuchan adecuadamente. ¿Me pueden confirmar, por favor? Si me escuchan y ven mi pantalla. Buenas tardes, si se escucha y Buenas se ve tardes, tu sí, pantalla. señora. Ah, muchas gracias. Yo dije, ay, estoy hablando sola. Bueno, entonces de nuevo un saludo para todos. Recuerden que esta es la última tarea del curso La ciudad como propuesta cultural. Esta tarea se denomina Propuesta de Fortalecimiento Comunitario. Abrió hoy, 28 de julio, y cierra el 3 de agosto. Entonces, fíjense que esta es la tarea que tiene menos días. También es una entrega colaborativa y tiene un valor de 125 puntos. Tenemos que el resultado de aprendizaje pues se sigue asociando a los desafíos o a las dificultades que enfrentan las comunidades que ustedes han venido analizando, pero no solo esas dificultades, sino las formas que tienen de resolver o las habilidades que surgen para desafiar estas crisis a las que se enfrentan. Entonces, de alguna manera, el resultado de aprendizaje sigue enfocado en este propósito. Bueno, vamos a revisar cuál es la actividad que ustedes van a desarrollar con esta tarea. Recuerden que siempre es muy importante que ustedes revisen el material de apoyo correspondientes a las unidades 1, 2 y 3, pues quien ya lo revisó la 1 y la 2 y la 3 que formaba parte de la tarea 4, pues ya no tendrá mucho que revisar. Tengan en cuenta, además, que nosotros hemos enviado infografías sobre los referentes bibliográficos donde hay unos resúmenes que pues posiblemente les puedan ayudar a interiorizar esta información. Como esta semana es tan corta y tenemos este jueves de psicología, pues muy posiblemente no vamos a poder enviar en esta última oportunidad infografía de los contenidos. Por eso es importante que ustedes la revisen. También pues el sílabus que ya desde el comienzo del curso lo han explorado y la guía de actividades del curso como tal. E indudablemente el foro colaborativo, donde ustedes saben que van subiendo los aportes que hacen con el equipo a partir pues del grupo focal que han venido analizando. Bueno, para esta actividad ustedes tienen que completar otra matriz propuesta que tiene unas características particulares. Entonces, por un lado, pues está el nombre del grupo, que como siempre les he indicado, es muy importante que lo escriban. De hecho, cuando están haciendo los aportes en el foro, es importante que lo hagan para que yo pueda ver cuál es el grupo y relacionar pues toda la información que ustedes vienen analizando e investigando. Para esta oportunidad, fíjense que tenemos en esta matriz las características relevantes del grupo. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere a los valores, las creencias, las tradiciones, las costumbres, la identidad cultural. Recuerden que esta parte de los valores, creencias y demás la vimos en la tarea número 1. Entonces, muy seguramente para ustedes va a ser muy fácil retomar esa información que habían presentado en la tarea 1 para que la puedan completar. Acá, por ejemplo, hay una observación que dice que solo lo que ustedes consideren más relevante. Pero para mí sí es importante que toda la información que ustedes tengan en relación a esto, la identidad cultural, las costumbres, la escriban, ¿sí? Porque eso es una manera de que podamos consolidar todo el trabajo investigativo y que podamos de alguna forma ver cuál es la coherencia en el análisis que ustedes han hecho. Luego vienen dos aspectos que son muy importantes porque uno de ellos es básicamente la base del análisis de esta matriz. Entonces, por un lado tenemos el empoderamiento, que es un concepto que vamos a trabajar hoy en la sesión de hoy, y por otro lado tenemos la resiliencia comunitaria. En la matriz anterior se denominaba resiliencia social, pero entonces fíjense que no hay una diferencia muy grande, solo hay como un cambio de términos.
Por eso, pues, ese trabajo que se hizo de resiliencia social en la matriz anterior les puede servir para completar esta parte. La siguiente parte que corresponde a la propuesta de intervención, sí la deben redactar. ¿Yo qué les recomiendo? Yo les voy a dar como una estructura para que ustedes lo hagan, pero dense a la tarea de redactarlo, ¿sí? No dejen que no sé, que una página, que la IA haga este proceso porque aunque ustedes no van a hacer esta propuesta de intervención como tal, sino que es una proyección, puede funcionarles para futuros, futuros investigaciones, ¿sí? Entonces, primero, en esta propuesta de intervención tienen que redactar un objetivo. Acá les dicen, recuerden que deben iniciar con un verbo en infinitivo. Ya más adelante les voy a presentar la estructura específicamente. Luego les dice que cómo se realizaría este objetivo, ¿sí? Acá les mencionan que no es necesario hacer un trabajo como toda una estructura del plan de trabajo, sino solo mencionar alguna posible técnica que ustedes utilizarían. Y por último, vienen las temáticas, que está el empoderamiento cultural y la resiliencia comunitaria. ¿Sí? Acá ustedes deben pensar, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque temático que le van a dar? ¿Sí? Hay una diferencia entre si va a ser el empoderamiento, que es más abarcador, si lo van a hacer más específico, si es cultural, o si lo van a hacer desde la resiliencia comunitaria. Y finalmente les piden redactar 5 conclusiones. Estas conclusiones pues tienen que ver de alguna forma con los hallazgos, ¿sí? Con las ideas a las que ustedes llegaron de manera concreta en todo este trabajo investigativo. Entonces, por ahora, esta es la explicación de la información que ustedes deben completar. Ténganlo en cuenta, voy a avanzar y si tienen dudas al respecto sobre alguno de los conceptos que deben hacer, ya en un segundo les doy la palabra para que las podamos resolver. Bueno, siempre me gusta presentar, creo que hay alguien que levantó la mano. Espérame, creo que fue María Luisa. Dame un segundo, María Luisa, ya explico esta parte y ya te doy la palabra. Les indicaba que me parece importante siempre que tengamos en cuenta la rúbrica de evaluación, el puntaje total, para que ustedes sepan cuáles fueron los puntos que obtuvieron en cada uno de los criterios. Entonces, fíjense que acá el tema que está relacionado con valores, creencias, tradiciones, costumbres e identidad cultural tiene un total de 20 puntos. El tema relacionado con el empoderamiento y la resiliencia comunitaria, 25 puntos. La propuesta que ustedes van a hacer de fortalecimiento comunitario, si es pertinente o no, tiene un valor de 40 puntos. Y las conclusiones, que son 5, tienen otro valor de 40 puntos, para sumar un total de 125 puntos. Acá una anotación importante que ustedes ya lo saben, que solo un estudiante sube el documento final al entorno de evaluación. Bueno, ¿qué pregunta tenías, María Luisa? Para que podamos arrancar con... Cordial saludo, tutora y todos los compañeros presentes. La pregunta es, en las costumbres, ¿se puede incluir evidencia? En las costumbres, bueno, digamos que las evidencias estarían relacionadas específicamente con qué, con fotografías, con Por e- imágenes o Sí, con... fotografías. Bueno, Mira, recuerden, resulta y pasa que, disculpa, resulta y pasa que el grupo que estamos trabajando, ellos tienen unas costumbres en cuanto a los bailes de tambora, y pues a la elaboración de un alimento que se llama panocha, el cual tiene, ellos tienen un festival, tienen
un baile también alusivo a eso, la elaboración de la panocha como tal. Ujú. ¿Y esas imágenes las habías incluido en la tarea 1? Sí, En el yo incluí organizador imágenes. gráfico. Ujú. Sí, sí. Sí, bueno, acá la matriz no les solicita como tal esas evidencias, pero claro, las puedes incluir y te sugiero que entonces dejes en las referencias bibliográficas pues el uso de estas imágenes, ¿sí? Para que no tengas que referenciarlas en cada imagen, porque ese sería Ah, ok. el requerimiento de la Y norma APA. tutora, y lo otro es, la otra pregunta es, ahí en la guía nos dice que tenemos que hacer objetivos. La pregunta es, ¿la propuesta de intervención se va a hacer a nivel investigativo o a nivel de proyecto social? Pero ¿cuál es la diferencia que tú encuentras en esas dos propuestas que me mencionas? Profe, porque es que, o sea, yo como, o sea, como trabajadora más que yo, mi esposo trabaja con ellos, yo trabajo con ellos, yo lo más, o sea, me iría más por un proyecto social, por lo que Ujú. conozco de ellos, porque tengo Sí, mucho roce con ellos. Y espérate, mi amor. O sea, por lo que, ¿cómo le explico? En el entorno, la propuesta quedaría mejor como proyecto social, ujú. mirando el entorno en el que se encuentran ellos, cómo, cómo están en su comunidad, cuáles son las jerarquías que hay. Es mejor, o sea, lo veo más como proyecto social. Sí, si le vas a dar ese enfoque, entonces justamente ya les iba a explicar la estructura. Tienes que pensar específicamente qué es lo que quieres ahondar o en cuanto al proyecto social, ¿sí? Porque el proyecto social también es bastante abarcador, que el objetivo lo que hace es como aterrizar lo que concretamente se quiere hacer, ¿sí? Entonces, si tienes el enfoque social, está bien, pero entonces tienes que identificar muy bien los objetivos que te van a Este, llevar a hacer eso. tutora, entonces yo mañana temprano, no sé si puedo enviarle los objetivos y usted me podría corregir a ver si estoy bien enfocada en lo que quiero o en lo que como grupo queremos. Claro que sí, claro que sí. Me puedes enviar los objetivos. Yo ya voy a explicar la estructura, si quieres, la estoy proyectando en este momento, la explico para ver si a partir de esta estructura, pues te queda más claro en lo que te puedes enfocar, Ok, gracias, tutora. con mucho gusto. Bueno, entonces fíjense que acá la estructura del objetivo nos dice que debe haber un verbo en infinitivo, ¿no? Sabemos que el verbo en infinitivo es el que no está conjugado, es decir, que termina en ar, er o ir. En este caso tenemos analizar o diseñar. Luego nos dice que eh, puede ir lo que se quiere lograr, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Está señalado como en un vino tinto. En el primer objetivo es analizar las condiciones de vida de la comunidad. Y en el otro es diseñar estrategias de fortalecimiento comunitario. Sí, fíjense que son diferentes logros, ¿sí? Uno está relacionado con las condiciones de vida y otros con el fortalecimiento social. Y luego nos da dos opciones, una el para qué y otra el cómo o con qué. Entonces vemos que en el primer objetivo tenemos el para qué. Voy a leerlo todo para que podamos encontrar el sentido. Analizar las condiciones de vida de la comunidad para identificar sus principales necesidades sociales. Si acá tenemos un para qué. Si se analizan las condiciones de vida de un sector social, ¿para qué se va a hacer? Porque queremos saber cuáles son sus dificultades,
cuáles son las crisis a las que se enfrentan, ¿sí? ¿A partir de qué? De las condiciones de esta comunidad. Y en el siguiente objetivo está el cómo o con qué, es decir, puede ser o el para qué o el cómo o con qué. En este caso dice, diseñar estrategias de fortalecimiento comunitario a través de la participación activa de los líderes locales. Entonces, fíjense que acá este a través, pues nos lleva a un medio, ¿no? Sí, o sea, es a partir de algo, en este caso de alguien, que son los líderes locales. ¿Y qué es lo que se piensa hacer con la participación de los líderes locales? Fortalecer los aspectos comunitarios, pues, de un sector social. Sí, entonces tengan en cuenta estos dos ejemplos. Yo les voy a dejar un pantallazo de esta diapositiva para que se ubiquen un poco más frente a lo que quieren hacer. Como mencionaba em, María Luisa, que indicaba que lo quería hacer enfocado hacia lo social, ¿sí? Es súper abarcador, sí, es lo social, pero específicamente, ¿qué es lo que quieres trabajar? El liderazgo, las dificultades que tiene la comunidad, el pasado histórico al que se han enfrentado, ¿sí? Las soluciones que ellos de manera resiliente han, han posibilitado transformar su vida, ¿sí? El empoderamiento, que ahora vamos a verlo, eh, que también es un tema muy abarcador, pero que podría, y tiene que ver con el fortalecimiento también comunitario, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta la estructura para que eh, se enfoquen, o sea, no solo en la estructura, que hay un verbo, qué es lo que se quiere lograr, sino también ustedes qué quieren, el para qué o el cómo o con qué. Bueno, no sé, María Luisa, si esta explicación te ayuda un poco más a pensar cómo podrías enfocar el análisis que quieres hacer, ¿no? María Sí, Luisa. claro, doctora. Eh, Entendí algo mucho mejor ya, ya tengo más claridad sobre el tema. Ay, qué bueno, sí. Estas estructuras ayudan mucho. A mí me ha ocurrido muchas veces que hago los objetivos y, digamos, em, a través de la taxonomía de Bloom, que nos dan, también les voy a enviar un pantallazo para que lo tengan en cuenta, hay una serie de verbos, ¿sí? Y esos verbos también nos ayudan a encontrar el enfoque. Entonces, a veces, no sé, uno termina haciendo 5 objetivos y lo revisa en la redacción y después dice, no, este puede ser un objetivo que va a ser el principal, el más abarcador, y estos pueden ser los específicos, ¿sí? Entonces, este ejercicio es muy interesante, por eso les indicaba que a mí sí me interesa que ustedes se den el proceso de redactar. A veces es difícil, sí, es complejo, pero pues estas son unas de las habilidades que ustedes tienen que desarrollar. Y con estas estructuras, pues ustedes van a poder consolidarlo mucho mejor. Bueno, entonces voy a regresarme para que podamos ver cómo a grosso modo, esta es parte de la información que viene en uno de los contenidos bibliográficos de la unidad número 3 que nos hablan específicamente del tema del empoderamiento. Sí, hay una información que acá yo sinteticé sobre los componentes, sobre qué es eso del empoderamiento intrapersonal, qué es el empoderamiento comportamental. Como sé que acá muchos de los estudiantes son del programa de psicología, pues estoy segura que ustedes tienen como un conocimiento un poco más, em, sí, como más certero sobre este concepto. Pero a continuación les voy a compartir, de hecho lo dejé en el grupo, no sé si todos lo tengan,
tenemos un Padlet. No sé si recuerdan que en la sesión anterior yo se los compartí. En este momento lo estoy proyectando. Pueden acceder a él desde el grupo del curso de la ciudad como propuesta cultural. Si ustedes lo abren, les va a aparecer este primer pantallazo. Ya lo habíamos trabajado en la sesión anterior que hicimos un ejercicio de sinónimos y antónimos. En esta oportunidad yo quiero saber ustedes qué piensan sobre el empoderamiento, ¿sí? ¿Qué es el empoderamiento? Entonces, para dar respuesta, recuerden que acá hay un más, que si le dan clic les aparece un lápiz. Y acá, entonces, ustedes donde dice título, pueden escribir su nombre para que yo identifique quién está participando. Y abajo, la respuesta. Entonces, el empoderamiento es una habilidad que, sí, lo que ustedes piensen y luego le dan enviar. Bueno, entonces voy a darles unos segundos para que piensen en esta palabra, ¿no? Que además está relacionado con un tema que veníamos trabajando anteriormente, que era la resiliencia, em, que son temas, como en algún momento yo les decía, cuando uno habla de empatía, de compasión, ¿sí? Como que ahora está muy de moda, ¿no? Como que hay un auge, pero son conceptos que no son tan fáciles sí, como de asimilarlos como seres humanos, ¿sí? Podemos decir, ay, es que tienes que ser empático con cierta situación o tienes que ser compasivo, pero hay una autora argentina, Rita Segato, que ella ha trabajado la violencia estructural, em, sobre todo de género, que ella dice que eso es casi que imposible, que nosotros podemos tener, o sea, lo más cercano a esos conceptos son la solidaridad. ¿Sí? Entonces yo siento que a veces pasa mucho también con el tema de la resiliencia y del empoderamiento. Por eso es que es importante que hagamos estos ejercicios de escritura para que podamos identificar qué es esto, este tema, ¿no? Porque a veces mencionamos muchos conceptos, pero realmente no sabemos a qué se refieren. Y recuerden que, por ejemplo, en la tarea número 1, teníamos oportunidad de ver conceptos desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, cuando hablábamos de la cultura, ¿sí? Porque a veces relacionamos la cultura solo con el tema artístico, pero pues todo depende de alguna manera del enfoque que podamos darle. Bueno, entonces tenemos acá ya hay una participación. Recuerden que si tienen dificultades en participar, bien, acá ya veo otra participación. Me lo hacen saber, ¿sí? Me dicen si pueden abrir o no el enlace. Y voy a dar entonces estos minutos para que se puedan concentrar y redactar su concepto sobre el empoderamiento. Bueno, entonces, bueno, acá ya veo que hay Profe, más participaciones, profe, sí, disculpe, es que, gracias, no tengo acceso al chat, me dice que no, entonces no, y me salí de la reunión, claro. volví, ingresé y no pude. Al chat. No, lo envié al grupo de seguimiento. ¿Estás en el grupo? Yo creo que no sé. ¿Cómo es Es que tu estoy nombre? desde Duveni Artunduaga. Espérame, no. ¿Me repites?
Duvenia, sí señora, Duvenia Artunduaga. Artunduaga, ay no, sí, acá ya te encontré y te lo acabo de enviar. Listo, gracias. Un Gracias, gusto. profe. Sí, si hay alguien más que no pueda acceder, porque hay algunos estudiantes que no sé por qué razón no, el correo institucional no me permitía incluirlos al grupo. Bien, voy a compartir nuevamente pantalla para que todos puedan ver los aportes que han hecho los demás compañeros. Sí, la idea es, esto es un ejercicio sencillo, eh, que ustedes comenten pues con sus propias palabras qué es lo que piensan que es el empoderamiento, ¿sí? No es necesario que tengamos un concepto así basado en un autor no, es para que identifiquemos qué es esto del empoderamiento y lo podamos ir articulando en el análisis que ustedes van a hacer con su grupo focal. Bueno, entonces voy a dar unos minutos, otro minutico. Por aquí ya participó Sandra, Caterina, Elena y María. Una idea a partir de lo que les mencionaba que dice Rita Segato, em, de todo este tema de la empatía, de la compasión, em, es que a veces nos quedamos mucho en lo académico, ¿cierto? O sea, como que pensamos que la academia tiene la verdad, ¿sí? Y que hay unos análisis académicos que son, o sea, es decir, como que son la verdad absoluta. Pero realmente cuando vamos a las comunidades, y yo creo que eso es lo que a ustedes les ha ocurrido cuando empiezan a analizar, que yo veo que hay, que han analizado comunidades indígenas o que tienen que ver con em, tradiciones, con el tema cultural, con el tema religioso también. En ese análisis es donde uno empieza a identificar realmente, eh, digamos que cuál es la verdad que tiene cada una de esas comunidades. Y a eso voy, es porque es como si de lo social es que surgen las teorías. Fíjense que todo el estallido social que hubo acá en Colombia, cuando el cambio de gobierno y demás, es que eran los sectores sociales los que querían transformar esa realidad. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que claro, a veces a un costo muy alto, ¿no? Que pueden morir personas, si hay pérdidas para generar esos cambios, porque están a la par con la desigualdad. Entonces, por eso es tan importante que identifiquemos, por ejemplo, hace poco hubo un aniversario del sociólogo Orlando Falsborda, que él trabajó mucho en pro de los campesinos, ¿sí? Y él le dio otra mirada al campesinado. Pero entonces él no lo hizo, no creó unas teorías del campesinado sin haber estado con ellos, ¿sí? Sin haber compartido, sin haber podido em, descubrir, sí, analizar, investigar para crear esas teorías. Entonces es importante que también encontremos esa diferencia. Bueno, como veo que ya hay más participación, entonces voy a empezar a leerlo para que estructuremos un poco esta definición. Entonces, bueno, María nos dice, el empoderamiento es un proceso mediante el cual las personas o comunidades fortalecen su capacidad para tomar decisiones, ejercer control sobre su vida y transformar su entorno. Implica el desarrollo de la autonomía, la participación activa, la conciencia crítica y la acción colectiva frente a situaciones de desigualdad o exclusión. Bueno, acá yo siempre los dejo leer a ustedes. Se me pasó, leí la definición de María, pero bueno, esta definición está muy completa, ¿no?
que nos habla de, bueno, tomar decisiones, controlar la vida propia y transformar el entorno. A veces como que estas definiciones uno las encuentra muy de cliché, ¿cierto? Es como un cliché, uno dice, pues si usted toma decisiones en su vida, tiene control de su vida, pues puede transformar su entorno. Pero ahora más adelante con un ejemplo, eh, vamos a ver realmente cómo es que ocurre esto que está mencionando María. Y pues para que tengamos en cuenta, sí, la autonomía, que es vital, la participación, el tema de la conciencia y la acción colectiva. Bueno, no sé quién más quiere leer su apartado. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Quién Profe, dijo yo? ¿dónde? Profe, ¿cuál? El que cada, no sé, el que haya escrito, cada uno. ¿Cómo es tu nombre? Ingrid, profe, pero yo voy aquí en la vía y no Ah, logro bueno, ingresar. Ingrid. Pero pues yo quiero dar como ese aporte verbal. Para Ujú. mí el empoderamiento es como salir como de ese confort que tenemos o que solemos tener los seres humanos, es enfrentarnos a los nuevos retos, a las nuevas actualizaciones, como enriquecernos de todo ese conocimiento que podemos adquirir y que podemos también desarrollar. Veo que en actividad, si no estoy mal, profe, me corrige, están hablando de la película de las mujeres afro en ese entonces, que era una mujer pobre, por decirlo así, negra, que tenía mucho conocimiento en las matemáticas. ¿Estoy mal o es así, profe? Ah, ese ejercicio ya lo vamos a hacer al final. Ah, bueno, Pero si ya lo entonces, oíste, sí. sí, entonces es eso, profe. Es como el conocimiento, el poder de enfrentar todos los obstáculos que se nos presentan a diario. Y el ejemplo de lo que estamos viendo ahorita, profe, es de las acciones que se ven en el poder. Cada mujer que tiene como esa afinidad o, o ese cargo que enfrenta hoy en día la mujer. Es eso, profe. Bueno, sí, bueno, ya digamos que estás hablando específicamente ya del otro ejercicio, pero bueno, sí, en general está relacionado con la definición que nos están dando otros estudiantes acá. Gracias, Ingrid. No sé si los demás, ¿alguien quiere leer lo que escribió o leo yo? ¿Quién quiere leer? Acuérdense que pueden leer y yo hago como la explicación y vamos comparando los conceptos. ¿Quién quiere hacerlo? Tutora, usted leyó mi parte, pero quisiera dar ¿cómo explicarla? Ujú, Eh, Digo que el empoderamiento no es algo que se da de forma inmediata, sino que se reconstruye progresivamente entre las personas o sus comunidades, lo que fortalece su capacidad para tomar decisiones importantes y estas personas a su vez desarrollan autonomía, participación activa, conciencia crítica. Además, les ayuda a recuperar su dignidad, la capacidad que tenemos de incidir en nuestra realidad. ujú. Me gusta mucho esa parte que no estaba acá escrita y que dices que, que es algo que se va construyendo, ¿no? Que se va consolidando. Ujú. Muchas gracias, María, por el aporte. ¿Quién más quiere leer? Profe, buenas noches. Buenas noches. Soy Duvina. No pude escribir ahí, profe, lo que pasa es que estoy aquí como aquí y estoy allá porque tengo mi niño enfermo, entonces no alcancé a escribir acá, pero sí quisiera participar. Claro que sí.
Bueno, pues para mí el empoderamiento pues es cuando tenemos pues ese valor, esa capacidad y el derecho de tomar nuestras propias decisiones. O sea, esto puede darse de nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, el solo hecho de decir yo puedo, yo valgo y pues no necesito que otros me digan cómo vivir mi vida. O sea, para mí eso es un concepto pues de empoderamiento. Ujú. Muy bien, ahora vamos a ver que, digamos, cómo es que surge ese proceso también de toma de decisiones, ¿no? Que hay algo importante que mencionó María y que a veces queda así como en un concepto elevado, que es la conciencia crítica. A veces creemos que somos críticos frente a nuestra realidad, pero no es tan fácil, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Gracias por tu aporte. ¿Quién más quiere leer? Yo, profe, ¿me Sí, escuchan? sí, sí, señora. Milena, Ajá, Milena Pinzón. sí. Es la Puedes leer. capacidad de una persona o un grupo de personas de tomar control de sus vidas y de sus proyectos, desarrollando capacidades para capacitarse o trabajar en sí mismo, pero que también tienen esa capacidad de influir o de liderar a otros, fortaleciendo sus capacidades o sus territorios, lo que les permite explotar aquellos recursos que tienen a su disposición. Y Ujú, cuando hablo de recursos, no solo hablo de aquellos recursos materiales o tangibles, porque como lo explicaba ahorita la profe, los movimientos sociales, que su recurso es la voz. Hay esos recursos en la parte social que no son tangibles, pero que están ahí y que hay líderes o personas que tienen esa capacidad para identificarlos y que eso es lo que empodera a esos territorios. ujú, muy bien. Las ideas también, ¿no? Las Sí. ideas. Ajá, gracias por esa aclaración. Y me parece importante de lo que escribes acá, porque ya digamos que se reiteran ciertas ideas del control de la vida, es el tema de los territorios, ¿no? Que a veces las circunstancias para cada territorio son diferentes, ¿no? En la ruralidad, el urbano, digamos que el enfoque que muchos de ustedes les han dado al grupo focal inicialmente tenía que ver con lo urbano, ¿no? Con el arte, con la religión, eh, pero cuando vamos a la ruralidad, pues es una perspectiva muy diferente. ¿Cierto? Y cuando hay un tema de conflicto armado o cuando hay carencia de recursos, sí, o sea, cuando hay desigualdad, cuando hay pobreza, ahí es donde no me quiero adelantar, que lo quiero explicar más adelante, pero ahí es donde uno ve la realidad de los territorios, ¿sí? Entonces me parece importante que Sí, hayas o sea, mencionado ese término. sí, yo creo que ahí también vale la pena, pues lo que acaba de decir, que pues hacer la diferencia entre lo rural y lo urbano, pero aún así no es lo mismo eso rural de, digamos, del Chocó a lo rural de Cundinamarca o de Boyacá o de otros departamentos. O sea, es que no necesitamos ir tan lejos para ver las grandes diferencias en esos territorios. O sea, ya de un departamento a otro, de un municipio a otro, las realidades son súper diferentes. Y lo mismo pasa en lo urbano. Las realidades del urbano en las ciudades es súper diferente. Ujú, así es. Ajá, sí. Sí, muchas gracias por la intervención, Milena. No sé quién más quiere leer. Buenas noches, profe. John Freddy Argüello. Buenas noches, John. ¿Cómo está, profe? Entonces, el empoderamiento se puede entender como un proceso cognitivo, motivacional y es subjetivo, en el cual los individuos y los grupos le generan un sentido. Ujú, sí, Entonces, así es como yo lo entiendo, pues dándole un poquito de explicación como desde la parte psicológica. claro que sí. De hecho, acá hay pues un concepto que no, digamos que no lo hemos tenido en cuenta, que tiene que ver con lo cognitivo.
porque a veces uno solo asocia los procesos cognitivos, por ejemplo, con lo académico, con la lectura, ¿sí? Pero fíjense que ahora actualmente todos estos procesos que tienen que ver con lo metacognitivo, ¿sí? Cuando yo soy consciente de cómo yo aprendo, ¿sí? Esos son los procesos metacognitivos. Por ejemplo, cuando estamos leyendo, no sé si les pasa, pero en los procesos de comprensión lectora, hay muchos lectores que no saben lo que leen, ¿sí? Muchos estudiantes que me decían, profe, yo leo y no entiendo, sí, no comprendo. Y esto ocurre porque no hay un proceso adecuado de cognición, y en este caso de metacognición. Cuando ya empieza ese proceso a ser conscientes de cómo es que estoy leyendo, pero qué fue lo que leí, cuál es la idea principal, eh, cuáles son los argumentos. Cuando ese proceso surge, entonces se empieza a desarrollar la cognición. Entonces, en el empoderamiento, pues ya que John lo menciona, yo no lo había analizado desde ese punto de vista, pero pues en este caso estaría asociado también al conocimiento consigo mismo, ¿cierto? Y además porque acá también John menciona lo motivacional, que yo diría que eso es como un eslabón en la cadena muy importante, eh, porque de alguna manera es como el estímulo, ¿sí? Que lo lleva a, a poder cumplir un propósito. Y también me parece importante, pues siempre que se haga como esa diferencia entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Porque fíjense que en los análisis que ustedes hacen de los grupos, pues estamos viendo es todo un concepto de una comunidad que se une para trabajar en equipo, para trabajar en comunidad, pero eso parte de cada uno. Sí, lo que mencionábamos alguna vez de la inteligencia colectiva, no sé si lo mencionamos acá, de como los nuevos estudios que se están dando de la inteligencia colectiva, ¿sí? Que a veces, que se parece mucho a lo que decía, ya que me recuerdas lo del proceso cognitivo de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que él proponía que los niños aprendieran, digamos, los pequeños con unos estudiantes más grandes, porque los que ya sabían podían enseñarles el proceso a los más pequeños, ¿sí? Eso él lo llamó la zona de desarrollo próximo. Y de alguna manera es lo que pasa con la inteligencia colectiva, que en grupo puede que de manera individual sea un poco más difícil los desarrollos cognitivos, pero en grupo puede que eso sea más fácil. Es como, no sé, como si por arte de magia ustedes fueran a hacer una coreografía de baile y solos no pueden, pero si están en grupo, están mirando al otro y ven los pasos y lo logran hacer, ¿sí? Esa es una teoría interesante y pues fíjense que acá John, sin pensarlo, lo menciona y me hace recordar eso de la zona de desarrollo próximo, entonces podemos tenerlo en cuenta para ver si se puede aplicar ahora en el concepto específico que les voy a explicar. Bueno, Sandra Parra, no sé si quieras leer. Sí, señora. Dale. Bueno, es tener la capacidad de decir yo puedo. Bueno, yo cuando lo escribí capacidad, pero luego dije, no sé capacidad, como la decisión de decir yo puedo, es tener la confianza y autonomía para hacer cosas importantes, y que nuestra decisión cuente en proyectos, en cosas que queremos ayudar o simplemente que en lo que estés, en la parte que estemos, tengamos una voz y voto. Ujú, importante, sí. Acá pues sale también el tema de la decisión. Em, Me parece, bueno, que ahora lo vamos a profundizar un poco, pero fíjense que cuando se toman decisiones es porque se ha sido consciente de una realidad y ya vamos a ver por qué. Realmente el empoderamiento no es que surja como por arte de magia, sino que eso surge a través de un análisis y de pronto es a lo que tú te refieres de capacidad o no o habilidad. O sea, uno no solo dice,
o sea, las comunidades donde han tenido dificultades no fue que un día se pararon y dijeron, yo voy a salir de esta crisis, ¿cierto? Yo voy a ser una mejor persona, yo quiero construir un mejor futuro para mi familia, ¿cierto? No es que fue por que llegó la madrina y pum, le echó los polvitos mágicos, no, sino que en serio hay un proceso que tiene que ver con la realidad de las comunidades, de los territorios y pues de los seres que habitan allí. Entonces, bueno, bien que lo tengas presente el tema de la decisión. Bueno, nos quedan dos, creo que, no, Catherine tampoco ha leído. Catherine, ¿quieres leer? Buenas noches, tutora Buenas noches. y compañeros. Bueno, yo lo describí como capacidad de tomar decisiones propias, que es lo que la profesora y la otra compañera también, pues, compartieron ahorita. El desarrollo de las habilidades de liderazgo, autonomía y tener también confianza en sí mismo, para así pues tener una seguridad de, como pues en el caso mío, empoderamiento es antes yo le tenía mucho miedo a hablar al público y pues ahora siento esa confianza en mí y por eso he desarrollado como esa habilidad también de liderazgo. Ujú. Bueno, Caterina acá menciona el liderazgo, no lo habíamos visto en ninguno de los conceptos, que no sé si recuerdan en la anterior sesión que hubo un punto que hablamos del liderazgo y de lo que ocurre mucho con estas palabras que les he mencionado de empatía, compasión, em, poder tomar decisiones, como que con el liderazgo también se percibe mucho eso, ¿no? Puedes ser un gran líder, ¿sí? Tienes que desarrollar tus habilidades de liderazgo, ¿sí? Se vuelve como en una cosa, como yo les decía, como un cliché a veces, pero realmente las habilidades del liderazgo, cuando uno empieza a ver a las comunidades, cuando se da cuenta, no sé si alguna vez escucharon la historia de Domitila Barrios, que era una mujer boliviana, que era minera. Esta historia la dio a conocer este autor uruguayo, ahora se me fue el nombre, quien escribió la historia de América Latina, Eduardo Galeano. Comentaba que Domitila Barrios, pues la minería en Bolivia, pues quien la practicaba eran muy pobres, ¿no? Realmente, ustedes saben que la minería, pues realmente enriquece a los dueños, pero no a los trabajadores. Entonces, ella empieza un día a liderar el grupo para hacer una huelga, pero la gente no se une y ella empieza a hacer una huelga de hambre y que la gente pasaba y la miraba y le decía como, ya vas como en el segundo día de huelga de hambre, pero, pero digamos que no se imaginaban lo trascendente que ella estaba haciendo. Y me gusta mucho recordar una oración que ella decía que el mayor miedo que le decía a los mineros es el miedo, ¿sí? Era el miedo enfrentarse pues a la represión que ellos tenían como trabajadores. Eh, entonces, ahora que tú mencionas el tema del liderazgo, a veces los liderazgos surgen, o sea, los como liderazgos emblemáticos surgen de unas acciones que uno nunca se imagina, ¿no? Entonces, Domitila Barrios logró que les dieran más oportunidades laborales, ¿sí? Que tuvieran un sustento acorde con las necesidades que tenían en esa zona del país y su historia pues se dio a conocer en el mundo, ¿no? Luego ella salió con otras mujeres y empezó a representar como a las juntas que estaban en esa zona. Entonces, pues ahora que hablas del liderazgo, me haces recordarla, porque eso pasa, ¿no? Eso que a veces uno cree que no lo puede hacer, pues solo en la práctica y solo intentando hacerlo es que lo logra, pero pues siendo consciente también de la realidad. Bueno, entonces vamos con el último que es un anónimo. No sé si, tenemos Daniela García también. Bueno, ¿quién quiere leer? Yo, profe, buenas noches, Daniela García. Buenas noches. Para mí,
El empoderamiento hace referencia a la capacidad que tiene un sujeto, un grupo o un colectivo de tomar el liderazgo para realizar cambios positivos dentro de la sociedad, actuando como eje de cambio y como factor protector de las comunidades. Ujú. Bueno, me parece interesante que acá mencionas los cambios positivos, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere específicamente eso dentro del concepto de empoderamiento, porque hay un empoderamiento también negativo, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata. Entonces, bien que lo mencionaste acá, no sé si ya habías hecho esa lectura, pero ya lo vamos a tener en cuenta. Bueno, y el anónimo, no sé si quiere leerlo o yo lo leo. Bueno, yo voy a leerlo, está larguito. El empoderamiento es un proceso mediante el cual las personas o comunidades pueden desarrollar la capacidad, la confianza y la autonomía para tomar decisiones y actuar sobre su propia vida. Esto implica reconocer el valor individual y colectivo, fortalecer las habilidades, conocimientos y conciencia crítica para generar cambios positivos en el entorno. Este proceso puede ser personal, social, económico, político y es fundamental para construir una sociedad más equitativa e inclusiva. Empoderarse significa tener voz, participar activamente y ser protagonista del propio desarrollo y de la comunidad. Pensé que se había desaparecido el anónimo, pero aquí está. Bueno, este de alguna manera es una definición que ha reunido pues parte de los conceptos que cada uno menciona. Y bueno, acá hay una metáfora bonita que dice empoderarse es tener voz, ¿sí? Y bueno, porque pues a partir de la voz es que podemos dar a conocer nuestras ideas y podemos generar diálogos y esos diálogos construyen, en fin, entonces, es Marlene, muchas gracias Marlene. Yo lo leí, pero no sé si tú querías leerlo, pero bueno, ya lo leí. Voy a regresar a la presentación para que veamos rápidamente unas conclusiones de estos componentes del empoderamiento. Bueno, fíjense que en las lecturas nos hablan de dos componentes centrales, ¿no? Uno que es intrapersonal, digamos que lo intrapersonal siempre está relacionado como con lo subjetivo, pero fíjense que acá nos hacen tres divisiones. Dice que está relacionado con lo positivo, lo negativo y el control sociopolítico. Ya vamos a ver de qué se trata. Y por otro lado está lo comportamental, ¿sí? Esto comportamental tiene que ver entonces con lo social, las acciones comunitarias y la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, fíjense que todo esto que ustedes han mencionado tiene una estructura específica dentro de este modelo sistemático de empoderamiento, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Luego, nos mencionan que el componente intrapersonal eh, tiene que ver con las capacidades, con las habilidades, con el control que tiene alguien sobre sí mismo. ¿Para qué? Para que poder participar y tomar decisiones. Pero fíjense que acá ya nos hablan específicamente de que esas decisiones no solo afectan su vida, sino su comunidad. Y yo entiendo esto, comprendo, por ejemplo, la comunidad básica de la vida es la familia, ¿cierto? Entonces, y hay diferentes tipos de familia, pero a veces las decisiones que se toman al interior de la familia o que algún miembro de la familia toma, pues afectan a los demás, ¿cierto? Pueden afectar. Entonces, por eso de alguna manera acá nos mencionan que no solo es que tenga que ver con la vida de cada persona, sino cómo esto puede afectar a su comunidad. Ay, perdón, me devolví un segundo porque acá no me deja cambiar la diapositiva, porque quiero que tengamos las ideas claras para que no se nos escape esto de, del empoderamiento de estos componentes para que los tengan en cuenta.
Bueno, viene el empoderamiento positivo, que fíjense que pues con qué está relacionado, con cosas también que ustedes mencionaron, el autoestima, la eficacia personal, que también lo analizaron anteriormente en la matriz, y en general pues con las habilidades eh, positivas, que conocemos como positivas. Y entonces esto tiene que ver también con la confianza que tenemos de nosotros mismos, con los propósitos, con los ideales. Pero acá hay una cosa importante y es cómo relacionamos lo que sentimos con lo que pensamos. ¿Sí? Y eso ustedes saben que no es tan fácil de manejarlo en muchos casos, ¿no? A esto le llamamos empoderamiento positivo. Vamos a ver qué es el empoderamiento negativo. Es importante que acá nos dicen que no es algo malo, sino que ¿qué pasa? Que sale a flote o que se hace visible la conciencia crítica de opresión o injusticia. ¿Sí? Acá lo quise resaltar para que ustedes lo identifiquen muy bien. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Sí? Cuando las comunidades o los individuos de las comunidades empiezan a darse cuenta que ellos tienen unas limitaciones, ¿sí? Y que están relacionadas con algo externo, ¿sí? Entonces, cuando hay discriminación, cuando hay pobreza, cuando hay desigualdad, estas limitaciones pues van a afectarlos como individuos, pero también como colectivos. Por eso de alguna manera se llama empoderamiento negativo. Pero ¿por qué es importante que esto surja? Porque a partir de esa conciencia es que se puede dar la transformación, ¿sí? Esto también es muy importante que se den cuenta de qué se trata, porque cuando uno analiza comunidades, por ejemplo, que han sido afectadas por el conflicto armado, que a veces uno dice, caramba, ¿y cómo han podido transformar su vida? O cómo a través del arte ellos han podido expresar su dolor y de alguna manera han perdonado y han continuado como en esa lucha para seguir y sosteniendo su comunidad, pues es porque ha pasado esto del empoderamiento negativo, ¿sí? Que han podido llegar como a un grado de conciencia que no es fácil, ¿cierto? Porque si una comunidad no identifica qué es lo que lo limita, sino que de pronto se queda en la reparación y en la queja, no puede existir esa transformación. Pero pues no es algo tan fácil, ¿cierto? En el discurso esto puede sonar muy bonito, pero como siempre les digo, cuando uno va al análisis y a la investigación, por ejemplo, las comunidades indígenas a veces son muy idealizadas, ¿cierto? Uno ve como las comunidades indígenas, wow, pero a veces uno ve que al interior hay, por ejemplo, micromachismos, las mujeres no tienen las mismas oportunidades, ¿sí? Entonces, es poder generar este empoderamiento que realmente lo que nos lleva es a un grado de conciencia que en este caso lo llaman conciencia crítica de opresión o injusticia. Y por último tenemos el control sociopolítico. Fíjense que la política, en algún momento yo les decía, ¿no? La política está inmersa en todo, o sea, uno no puede creer que la política son el Congreso y los candidatos presidenciales, no. Somos seres políticos, el animal político que mencionaba Aristóteles. Em, ¿Por qué? Porque acá nos están diciendo cuando eh, surge esa habilidad de, digamos, de incursionar en el entorno social y político, es porque empieza a haber un conocimiento, una identificación de los derechos que tenemos como ciudadanos. Cuando nos referimos, por ejemplo, a ciudadanos, pues tiene que ver mucho con el entorno urbano, ¿no? Porque las ciudades, la democracia, la autonomía que tenemos para votar, para elegir y ser elegidos. Em, pero fíjense que ya esto en lo rural, pues también ya es latente. Entonces, a veces se nos olvida que tenemos, pues, porque también son discursos que de alguna manera
han sido muy trillados, pero que siendo ciudadanos, pues podemos tener una influencia en las instituciones y las instituciones pues pueden relacionarse con las necesidades que tienen las comunidades. Y por eso ahí surgen conceptos como el liderazgo o las transformaciones hacia el cambio, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta estos apartados del empoderamiento, porque lo que quiero que hagamos ahora es, vamos a ver un video. Ahí donde lo tengo por acá. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para poderlos proyectar. La idea, este es un tráiler de una película que tiene que ver con 3 mujeres afro-norteamericanas. Esto fue una historia real. Ellas trabajaron en la NASA y gracias a sus conocimientos matemáticos, pues lograron uno de los primeros viajes del hombre a la luna. Entonces viene todo el tráiler, muy seguramente algunos de ustedes ya hayan visto la película. Y a partir, sé que de pronto pues va a ser un poco abarcador, pero traten de ponerle mucha atención porque el ejercicio que vamos a hacer después tiene que ver sobre la película. Pues no podemos verla toda, pero me dije, bueno, con el tráiler podemos como rescatar un poco este tema del empoderamiento. En este caso pues tiene que ver con mujeres afrodescendientes, entonces hay un tema también de género eh, que siempre pues ha calado a las comunidades afrodescendientes de manera histórica. Entonces voy a compartir pantalla, voy a compartir por acá el sonido para que lo podamos ver. La película se llama Talentos Ocultos. Bueno, voy a proyectarlo. ¿Me confirman, por favor, si pueden escucharlo? Sí, señora. ¿Sí? Un segundito, voy a subirle un poco más acá. Está como muy bajito. Ah, no, pero no me sube más. Listo. Los rusos tienen un satélite espía que está fotografiando a quién sabe qué. Llévanos allá, Harrison. No podemos justificar un programa espacial si no llevamos nada al espacio. Terminaremos desempleados dando vueltas sobre este montón de chatarra. Si quieres, camina los 25 kilómetros. ¿O irte en el autobús? Llevaremos un humano al espacio. Si vuelve muy pronto, se incendiará al entrar. Necesitamos cálculos que aún existen. Encuentren a un matemático antes de que los rusos claven una bandera en la maldita luna. ¿Tiene alguna identificación? De la NASA, señor. Nunca imaginé que contrataran... Hay algunas mujeres dentro del programa espacial. El grupo de pruebas requiere una computadora. Catherine es la indicada. Puede con cualquier operación que le pongas. Nunca habían tenido a una mujer de color. No vayas a avergonzarme. No estaba vacío anoche. Perdón, pero no soy la conserje. Debería ser ingeniera. Soy una mujer negra. Jamás podría lograr lo imposible. Estoy debajo de una nave espacial. Estamos viviendo lo imposible. El sistema procesador de datos de IBM. Hay que averiguar cómo programarlo. Buen trabajo. Él es John Glenn. ¿Y qué hacen para la NASA? Calculamos tus trayectorias. No se llega a ningún lado sin los números. ¿Cómo es que te atraen los hombres blancos? Tengo los mismos derechos. Soy libre de apreciar la belleza de cada color. La NASA no acepta mujeres en el programa de ingeniería. Siempre hay la posibilidad de lograr más. Quiero escuchar los detalles de la misión. No hay protocolo para que las mujeres asistan. Enfrentan dificultades. Deberían agradecer que tenemos un empleo. No sé si podré con mis responsabilidades. Eres mejor que nadie con los números. Te fuiste por 300 horas. Yo lo sentí así también. Nunca estás cuando te necesito. ¿Dónde diablos estás todo el tiempo? El baño para negros está a 1 kilómetro. O todos juntos logramos el objetivo, nadie lo logra. Más de 50 millones de personas ven este lanzamiento. John, IBM estaba mal. Mejor que las chicas revisen los cálculos. Estamos listas. Podemos hacerlo. Coronel Glenn. Qué bueno que en la NASA uno pierde la esperanza en la capacidad intelectual. El Friendship 7 sufrió
ocurrió algún tipo de mal funcionamiento. Hay una bola de fuego, hace mucho calor aquí dentro. Este es el vuelo de nuestras vidas, gente. Friendship 7, ¿me escuchas? Cambio. Bueno, entonces ahí les queda pendiente para que la vean, si tienen oportunidad de verla, para pues no contarles como más apartados de la película, porque vamos a hacer este juego y pues me interesa es que puedan inferir. Sé que hay mucha información que muy seguramente pues no la van a identificar fácilmente, pero yo sé que lo podemos inferir, ¿sí? A partir de lo que vimos. Entonces ya les envié el enlace al grupo, se la voy a enviar a Duvenia, porque sé que no puede acceder. Ya les comparto la pantalla. La idea, ¿cuál es? Que ustedes lo hagan de manera individual, porque recuerden que hay un puntaje al final. Entonces, lo pueden abrir, lo van respondiendo. Yo lo voy a responder de manera inadecuada, es decir, o sea, no voy a dar la respuesta correcta, pues para que ustedes no se den cuenta cuál es la respuesta, pero pues cada uno lo puede ir respondiendo. Yo acá les voy leyendo para que tengamos una idea de lo que nos están preguntando. La primera pregunta dice, ¿cómo muestra la película el empoderamiento colectivo? A, con asistencia psicológica en grupo. B, con la realización de un experimento científico. C, con una competencia entre las protagonistas. O D, con la unión y colaboración mutua para alcanzar sus objetivos. ¿Cuál sería la respuesta? Si alguien la sabe, puede decirle, yo acá la selecciono. ¿Cuál sería? ¿Si están viendo mi pantalla? Con la unión para alcanzar los objetivos. Ujú. Estela, ¿cierto? Milena. Ah, Milena, ok. Bueno, vamos a ver. Ajá, correcta. Bueno, ¿qué cambio sistemático lograron las protagonistas? A, cancelación del programa espacial. B, derogar la segregación en la cafetería y en los baños. C, prohibición de estudios superiores para mujeres. O D, reducción del sueldo femenino. ¿Cuál sería? Derogar la segregación. Ujú, la B. Vamos a ver. Bien. ¿Por qué es significativo el empoderamiento de estas mujeres para las futuras generaciones? A, demuestra que solo los hombres logran avances científicos. B, les enseña a renunciar ante la adversidad. C, inspira a niñas y mujeres a acceder y destacarse en STEAM. D, refuerza la idea de que la ciencia es inaccesible. ¿Cuál podría ser la respuesta o cuál es la respuesta correcta? Sí. Ajá, la C. Sí, esta estaba fácil, listo. ¿Qué rol jugó la visibilidad de su historia en el empoderamiento social? A, permite reconocer y valorar el papel de las mujeres afroamericanas en la ciencia. B, fue una distracción histórica. C, no fue relevante. O D, solo sirvió para elogiar a la NASA. ¿Cuál sería? ¿No? ¿Nadie? ¿Cuál sería? Al visibilizar esta historia, ¿qué, digamos, qué consecuencia tuvo en el empoderamiento social? ¿Cuál Permite sería? reconocer. Permitir Permite reconocer y Ujú. valorar el papel de las mujeres afroamericanas en la ciencia. Ajá, la A. ¿Qué valor humano destaca la película como clave para el empoderamiento real? A, apatía hacia los demás. B, competitividad individual. C, la solidaridad y sororidad entre los protagonistas. D, compartir recursos materiales.
La C. La Sí. C. Ajá. Fíjense que a mí me gusta este tema de solidaridad, por lo que les decía, ¿no? Que la empatía y la compasión se ha vuelto una cosa de cliché muy grande. ¿Cuál fue el obstáculo principal que enfrentaron las protagonistas en su entorno laboral en la NASA? A, problemas de salud. B, falta de apoyo familiar. C, racismo y sexismo institucional. D, falta de formación científica. La C. Sí. Ujú, vamos con la C, racismo y sexismo. Bien, ¿qué acto demuestra el empoderamiento de Katherine Johnson? Katherine Johnson es la protagonista, ¿cierto? A, aprender a pilotear un avión. B, rechazar un ascenso. C, cambiar de profesión. D, convencer a su superior de calcular manualmente la trayectoria espacial. ¿Cuál creen que La D. es? Sí. Bueno, fíjense que en D. el tráiler no está tan específico, pero esto fue lo que ella hizo. Ajá, y es la D. Bueno, cuéntenme si lo pudieron contestar, cada uno de manera individual. Sí, profe. Ah, ok, bien. Bueno, la idea que siempre les he dicho es que estos ejercicios de alguna manera les ayuda a interiorizar más los conceptos, ¿no? Porque a veces como que la lectura o solo la explicación, entonces cuando uno ya va a estos ejercicios y los compara con ciertas realidades, pues los puede comprender mucho mejor. Bueno, entonces les agradezco a todos su participación. Recuerden que estos son nuestros correos de contacto de la profe Sonia Godoy, que ella es la tutora de los otros grupos, y mi nombre Carolina.par. Eh, por favor, pues tengan en cuenta el proceso de desarrollo de esta última matriz, porque pues no cuentan con mucho tiempo, entonces traten de comunicarse lo más pronto posible con sus compañeros, ver de qué manera van a desarrollar el ejercicio. Si tienen dudas, ustedes saben que me envían la información. Hay muchos estudiantes que antes de subirla al foro me la envían a Teams, yo hago la revisión y pues así ustedes están más seguros como del avance de los trabajos. Em, para el cierre del curso, yo les estaré informando pues de la encuesta de satisfacción para que ustedes la puedan completar. Pues para mí de verdad que fue todo un gusto y un privilegio acompañarlos este periodo del 803 en este curso, de haberlos conocido. Siento que es un periodo que es bastante rápido, pero pues que nos deja grandes enseñanzas alrededor de las problemáticas sociales, de cómo podemos abordarlas, y también pues del trabajo en equipo. Entonces, no sé si tengan en este momento alguna inquietud, si quieren hacer alguna pregunta. Luz Cristina, ¿qué duda tienes? Buenas tardes, ¿cómo estás? Tutora, no, qué penas para preguntarle, por favor, acerca de la película, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Usted la vio dónde? Qué pena. Por favor y gracias. Esa la vi, es que no me acuerdo si fue en Netflix. Les voy a Pero en dejar, YouTube también está completa. si está completa, la La verdad yo estaba no. intentando encontrar, pero no la encontré en YouTube. Por eso, qué pena pregunté. Me disculpan. No, Yo le voy a claro. preguntar a Está en Disney. ya tiene el enlace y lo subo ahí al grupo. En ¿Cómo Disney está la dices? película. Está en Disney la película. Y yo le voy a Muchas preguntar a Ah, mi gracias. bueno, ya Disney. tiene el enlace y lo subo y lo comparto ahí al grupo. Gracias. Ay, qué bueno, sí, gracias. Yo también les envío el tráiler, pues como para que tengan ahí presente el título, el director y como la sinopsis. No sé si tienen alguna otra inquietud. Gracias. No, no hay más dudas. Todo claro.
Profe, para la respuesta a esta matriz, pues veo que es más como de redacción propia, pero también se puede sustentar con referentes bibliográficos. Sí, claro que sí. De hecho, lo que les indicaba antes de empezar la sesión, que, que me interesa mucho, bueno, hay estudiantes que son muy juiciosos y ponen la cita textual y la ponen en norma ZAPA y luego explican o analizan esa cita con su comunidad, ¿sí? Y ahí es donde se hace un real ejercicio de producción textual. Entonces pueden hacerlo, porque digamos que todos los extremos son nocivos, ¿no? Hay unos que citan mucho, mucho, mucho y no se ve como el parafraseo o no se ve el tema que les digo de producción textual. Y hay otros que no citan, ¿sí? Entonces hacer como un balance, un equilibrio ahí entre la cita y lo que ustedes resumen, lo que ustedes entienden, porque básicamente fíjense que cuando ustedes van a escribir un ensayo, porque pues acá es una matriz, es un más reducida aún, pero en un ensayo sucede mucho eso, ¿no? Están los argumentos, si es un argumento de autoridad, buscan el autor y hacen toda la redacción de esa idea. Entonces, claro que sí, pueden incluirlas. Listo, profe, gracias. Bueno, no sé quién más tenga alguna inquietud, alguna duda. No, veo que no, entonces voy a detener la grabación. Recuerden que yo envío la grabación